¿Son esas cosas manos iguales, viejo? ¿O solo un par de herramientas oxidadas que olvidaste guardar? La voz, aguda, con la arrogante confianza de la juventud, atravesó el zumbido sordo del parque automotor de la base. El soldado de primera clase Miller se apoyaba en el chasis de un Humvee, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro. Sus dos amigos, Jones y Davis, rieron disimuladamente detrás de él. Sus posturas eran un reflejo preciso de sus líderes. El anciano al que se dirigían no se inmutó. Arthur Peterson, de espaldas a ellos, seguía apretando metódicamente un tornillo en lo profundo del compartimento del motor del vehículo. Sus manos, objeto de sus burlas, eran el mapa de una larga vida. Los nudillos estaban hinchados, la piel surcada por miles de pequeñas cicatrices, plateadas contra el bronce curtido de su piel. La grasa estaba grabada permanentemente en las líneas de sus palmas, un testimonio de décadas dedicadas a devolver la vida a máquinas obstinadas. Se movía con una gracia lenta y pausada que los jóvenes soldados confundieron con fragilidad. «Oye, te hablo a ti, papá», insistió Miller, con la voz más alta. El sargento dijo que este vehículo necesitaba un diagnóstico. No mencionó nada sobre llamar a una pieza del Museo de Historia Natural. Más risas. Algunos soldados y mecánicos civiles cercanos hicieron una pausa en su trabajo, con la mirada moviéndose nerviosamente entre los soldados rasos beligerantes y el anciano silencioso. Era un espectáculo incómodo, como ver a alguien molestar a un león dormido. La mayoría conocía a Arthur, o al menos sabían de él. Era un elemento fijo en el parque automotor, un hombre tranquilo y reservado que poseía una habilidad casi mágica para diagnosticar la avería de un motor con solo escucharlo al ralentí. Era confiable, amable, y en ese momento era el objetivo de 3 soldados aburridos que buscaban sentirse importantes. Arthur terminó con el cerrojo y retiró la mano lentamente. Tomó un trapo limpio y comenzó a limpiar la grasa de los dedos, con cada movimiento preciso y pausado. Se giró, su mirada no desafiante ni enojada, sino plácida, como la superficie de un lago profundo. Sus ojos eran de un azul pálido y deslavado, y parecían mirar directamente a través de los jóvenes que tenía delante. «Los motores funcionan mal», dijo Arthur, con la voz grave y desgastada como un cinturón de cuero viejo. «El cilindro 4 tiene una falla de encendido. Necesita una bobina de encendido nueva». Miller se burló, acercándose un paso más. Era más alto que Arthur, más ancho de hombros, su uniforme impecable y nuevo. Infló el pecho, afirmando su dominio físico. «¿Sí? ¿Y cómo lo sabes?» «Sentiste las vibraciones del motor con tus manos mágicas y arrugadas», intervino Jones, señalando directamente las manos de Arthur. «En serio, tío, deberías que te las revisen. Mi abuelo tenía las manos así. Artritis. Al final no podía ni abrir un frasco de pepinillos. Probablemente ni siquiera pueda sostener una llave inglesa con firmeza», añadió Davis, completando el círculo de burla. «Es un milagro que no te hayas roto nada. Quizás deberías dedicarte a tejer». La pequeña multitud de espectadores creció. El ambiente se densifica con una tensión tácita. Una cosa era bromear, pero esto se estaba convirtiendo en una humillación deliberada y sostenida. Los jóvenes soldados se alimentaban de la atención, su crueldad aumentaba con cada puya sin respuesta. Veían el silencio de Arthur no como dignidad, sino como debilidad. Veían su edad no como una fuente de sabiduría, sino como una señal de obsolescencia. «Mira», dijo Miller, dejando de lado el humor y adoptando un tono de severa autoridad que sentía que su uniforme le otorgaba. «No sé quién aprobó tu contrato, pero eres un lastre. Aquí tenemos estándares. Nuestro equipo necesita ser revisado por profesionales, no por un aficionado de una residencia de ancianos. Quiero ver tus credenciales». Arthur no se movió. Simplemente sostuvo la mirada agresiva de Miller. Su calma contrastaba marcadamente con la agitación del soldado raso, con el rostro enrojecido. No dijo nada, no ofreció defensa ni explicación. «Esto»,
Más que nada, pareció enfurecer a Miller. Era como si Arthur se negara a participar en el drama, negándole la satisfacción de una reacción. ¿Estás sordo?, espetó Miller. Credenciales. Autorización de la base. A ver. Lentamente, como si le dolieran las articulaciones, Arthur metió la mano en el bolsillo interior de su gastada chaqueta verde oliva. Miller entrecerró los ojos, con una expresión de triunfo en el rostro. Esperaba encontrar alguna identificación caducada y endeble, otra prueba de que este anciano no pertenecía allí. Mientras Arthur averigua, era un hombre que rebuscaba dentro de la chaqueta. La mirada de Miller vagó por la tela desgastada. Notó un pequeño objeto prendido en la solapa, casi perdido en una costura deshilachada. Era una pequeña cinta azul descolorida, salpicada de diminutas estrellas blancas, que colgaba de una barra de metal deslustrada. ¿Qué se supone que es esto?, se burló Miller, extendiendo la mano y dándole un golpecito al objeto con el dedo. ¿Ganaste un premio en la feria del condado a la reliquia mejor conservada? En el instante en que el dedo de Miller tocó el metal, el mundo dentro de la cabeza de Arthur cambió. El olor a grasa y diésel se desvaneció, reemplazado al instante por el acre hedor metálico de gordita y cañones de armas calientes. El ruido de las llaves inglesas se desvaneció, eclipsado por el ensordecedor rugido rítmico del intenso fuego de las ametralladoras y el agudo zumbido de las balas. El suelo de hormigón del aparcamiento se disolvió bajo sus pies, convirtiéndose en la tierra fría y fangosa de una colina solitaria y acribillada por los proyectiles. Sintió el peso fantasmal de un hombre sobre sus hombros, la humedad cálida y pegajosa de la sangre que se filtraba a través de su uniforme. Vio los rostros de jóvenes asustados, con los ojos abiertos en la penumbra de una posición de combate, mirándolo a él, un cabo apenas salido de la adolescencia, en busca de una respuesta que no tenía. Otra imagen brilló, nítida y clara, un hospital de campaña improvisado, el olor abrumador a antiséptico y muerte, un general de ojos cansados y rostro amable presionando ese mismo metal en su palma. El metal se sentía imposiblemente pesado. La nación está en deuda contigo, hijo, había dicho el general con la voz cargada de emoción. El eco del pasado se desvaneció tan rápido como llegó. Arthur estaba de vuelta en el parque móvil, con el rostro burlón del soldado Miller a escasos centímetros del suyo. El mundo volvió a la normalidad. Regresaron los sonidos del bajo, pero el recuerdo persistía, un testimonio silencioso de la verdadera naturaleza de las manos de las que Miller se había burlado y del verdadero coste de la baratija que acababa de despedir. Desde la ventana de la oficina del parque móvil, Sarah Jenkins ya había visto suficiente. Administradora civil de casi 50 años, había gestionado las órdenes de trabajo y los expedientes de personal de esta sección durante más de una década. Conocía bien a Arthur Peterson. Sabía que llegaba 30 minutos antes de que empezara su turno y se marchaba mucho después de que terminara. Sabía que solía arreglar herramientas en su tiempo libre, sin pedir jamás compensación. Sabía que hablaba, pero que su palabra era bond, y sabía que los 3 soldados que lo atormentaban representaban una arrogancia que simplemente no podía soportar. Tenía los nudillos blancos donde se agarraba al borde del escritorio. Su primer instinto fue salir furiosa y darles una buena reprimenda a esos chicos, pero sabía que eso solo empeoraría la situación y quizás avergonzaría aún más a Arthur. No escucharía a una empleada civil. Necesitaban saber de alguien a quien no pudieran despedir. Su mirada se posó en el teléfono. Respiró hondo para tranquilizarse, y su ira se consolidó en una determinación fría y clara. No marcó el número de la policía militar ni el del sargento del parque móvil. Se saltó toda la cadena de mando local. Tenía un número diferente, uno que solo había usado para las emergencias administrativas más graves. Marcó. El teléfono al otro lado fue contestado con una eficiencia impecable. Oficina del comandante general. Soy el capitán Hayes. Capitán, comenzó Sarah, con voz baja pero firme, temblando ligeramente por la furia contenida. Soy Sarah Jenkins, del parque móvil de la base.
Disculpen la llamada directa, pero tengo una situación urgente que creo que el general Wayase querrá saber de inmediato. Hubo una pausa escéptica al otro lado. El general está en una reunión informativa prioritaria, señorita Jenkins. ¿Puede esperar? No, capitán, no puede, insistió Sara. Se trata de un contratista civil. Está siendo acosado públicamente por varios soldados. El acoso a un civil es un asunto serio, pero la policía militar puede encargarse de eso, dijo el capitán, con un tono aún despectivo. Normalmente, sí, dijo Sara, cerrando los ojos e imaginando el rostro tranquilo y digno de Arthur. Pero el civil en cuestión es el señor Arthur Peterson. Dejó el nombre flotando en el aire. Lo siento. ¿Podría deletrear ese nombre? Peterson Arthur Peterson. Oyó el leve sonido de alguien escribiendo, luego una profunda inspiración al otro lado de la línea. El tono del capitán cambió por completo. El zumbido burocrático se desvaneció, reemplazado por una repentina y aguda alarma. ¿El señor Peterson está en el parque móvil ahora mismo? Sí, capitán, y un molinero privado y sus amigos lo acusan de ser un peligro y un fraude. Se burlan de él. Intentan sacarlo de las instalaciones. Quédese donde está, señorita Jenkins. La voz del capitán ahora era cortante y urgente. No intervenga. El general está en camino. La línea se cortó. Sara colgó el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana. La caballería, al parecer, estaba en camino. Dentro de la sala de conferencias altamente insonorizada en el corazón del centro de mando de la base, el general Wayase, un hombre cuyas 2 estrellas se ganaron tras décadas de acción decisiva, escuchaba un tedioso informe logístico. Su rostro era el estudio de pacientes aburridos. Su ayudante, el capitán Hayes, entró en la habitación, moviéndose con una silenciosa urgencia que inmediatamente atrajo la atención del general. El capitán se inclinó y le susurró al oído. El general Wayase lo despidió con un gesto de fastidio. Ahora no, capitán. Señor, susurró Hayes de nuevo, con voz tensa. Se trata de Arthur Peterson. El general se quedó paralizado. El nombre cortó el monótono tono de la sesión informativa como un disparo de fusil. Giró la cabeza bruscamente hacia su ayudante, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué dijo? Arthur Peterson, señor. Está en esta base, en el parque móvil, y le están faltando al respeto. La transformación del general Wayase fue instantánea y aterradora. Los pacientes aburridos se evaporan, reemplazados por un frío. Se puso de pie de un salto. Las patas de su silla rasparon ruidosamente contra el suelo pulido. Toda la sala quedó en silencio. El oficial de logística se quedó callado a media frase. Todas las miradas estaban puestas en el general. Peterson. Arthur Peterson está aquí. La voz del general era un gruñido bajo. Miró a su personal. Hombres que lo conocían desde hacía años y nunca habían visto esa expresión en su rostro. Caballeros, esta sesión informativa ha terminado. Algo de importancia monumental acaba de llamar mi atención. Se giró y se dirigió a la puerta, sin esperar respuesta. Capitán, ladró por encima del hombro. Traigan mi vehículo y una escolta policial completa. Díganles que superen todos los límites de velocidad en esta base. Los oficiales que quedaban en la sala de conferencias intercambiaron miradas atónitas y confusas. ¿Quién demonios era Arthur Peterson? De vuelta en el parque móvil, la paciencia de Miller finalmente se había agotado. El silencio estoico de Arthur se había convertido en un desafío exasperante para sus autoridades. Sentía que su propia credibilidad estaba en juego ahora, frente a la multitud que lo observaba. Tenía que lograr que el anciano se sometiera. Eso es todo, declaró Miller con voz aguda y tensa. Se acabó. Eres un intruso en una instalación militar y un peligro para este equipo. Dio un paso al frente, en una escandalosa falta de conducta, agarró a Arthur por el brazo.
La tela de la vieja chaqueta se arrugó en su puño. Te llevaré yo mismo a la oficina del preboste. Tal vez una noche en la prisión te enseñe algo de respeto por este uniforme. Fue la mayor extralimitación, el acto final e imperdonable. Estaba poniendo sus manos sobre el anciano, intentando arrastrarlo. Arthur no se defendió. No forcejeó. Simplemente dejó que su brazo se relajara en el agarre de Miller. Por primera vez, un destello de emoción cruzó su rostro. No era ira, ni miedo, sino una profunda tristeza. Era la mirada de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y estaba decepcionado, pero no sorprendido de ver sus insignificantes ecos aquí, en un lugar de paz. Fue en ese preciso momento que llegó el sonido. Una sirena aguda y penetrante, no el familiar grito de un coche patrulla de la base, sino el aullido urgente y continuo de una escolta de mando. Las cabezas se giraron. Los neumáticos chirriaron en el pavimento justo afuera de las amplias puertas del estacionamiento. Un reluciente coche de Estado Mayor negro, con banderas en los guardabarros delanteros, frenó bruscamente. Estaba flanqueado por dos humbees de la policía militar fuertemente armados, con sus luces destellantes, proyectando destellos rojos y azules sobre los rostros atónitos de los espectadores. Las puertas del coche del Estado Mayor se abrieron de golpe antes de que se detuviera por completo. El general Wallace emergió como un rayo. Su uniforme estaba inmaculado. Sus 2 estrellas brillaban en el cuello. Pero su rostro era una máscara de furia fría y controlada. Le seguían el capitán Hayes y 4 policías militares de rostro impasible que se desplegaron. Su sola presencia era un peso aplastante de autoridad. Todo el parque móvil quedó paralizado en un estado de shock colectivo. Soldados y civiles por igual se pusieron firmes, con la espalda erguida, todos excepto el soldado Miller, que seguía agarrado del brazo a Arthur Peterson, con la boca abierta en una silenciosa o de incredulidad. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba allí el general al mando de la base? ¿Por qué la escolta completa? Los ojos del general Wallace recorrieron la escena, recorriendo los rostros aterrorizados hasta posarse en Miller, con la mano aún aferrada a la chaqueta de Arthur. Los ojos del general se entrecerraron, pero no le habló. Ni siquiera reconoció su existencia. Avanzó con una determinación que pareció hender el aire frente a él, sus botas pulidas resonando en el suelo de hormigón. Caminó directamente hacia Arthur. Se detuvo a medio metro del viejo mecánico. Ignoró a Miller, quien apartó apresuradamente la mano del brazo de Arthur como si se hubiera quemado. La mirada del general recorrió las botas manchadas de grasa de Arthur, subió por la chaqueta descolorida, recorrió el rostro cansado y sereno, y finalmente se posó en el pequeño y modesto metal prendido en la solapa. La furia en el rostro del general se disolvió. Se desvaneció, reemplazada por una expresión de reverencia pura y sin adulterar. En el silencio sepulcral y resonante del parque automotor, el cuerpo del general Wallace adoptó la postura rígida y perfecta de atención. Levantó la mano derecha, rápido y firme, y pronunció el saludo más profundo de su larga y condecorada carrera. El sonido de su palma al chocar con el borde de su manto fue como un trueno. Señorita Peterson. La voz del general Wallace resonó, cargada de una emoción que ninguno de los presentes había oído jamás. Es un absoluto honor tenerlo en mi base, señor. Hizo el saludo militar. Sus ojos se clavaron en los de Arthur. El silencio se prolongó, denso y pesado. Todos en el parque móvil contuvieron la respiración. Miller y sus amigos parecían a punto de desmayarse. Lentamente, con el cansancio de siglos, Arthur Peterson asintió levemente, casi imperceptiblemente. El general Wallace bajó la mano, pero no relajó la postura. Se giró para dirigirse a la atónita asamblea, pero sus palabras iban dirigidas a los 3 soldados aterrorizados que ahora parecían encogerse sobre sí mismos. ¿Sabe quién es? La voz del general era baja, pero se oyó en cada rincón del amplio espacio. No esperó una respuesta. Soy Arthur Peterson. En la primavera de 1969,
Durante una contraofensiva en el valle de Azov, el pelotón del entonces cabo Peterson fue aislado y emboscado en la colina 256. Su teniente murió en la primera descarga. Sus sargentos resultaron heridos. Durante 2 días y 2 noches, el cabo Peterson, con una radio defectuosa y un suministro de munición cada vez menor, defendió él solo el flanco norte de su posición contra los repetidos asaltos enemigos. El general se acercó un paso más a Arthur, alzando la voz con pasión. Con sus propias manos, las mismas que a ustedes les parecían tan divertidas, reparó una ametralladora atascada bajo fuego intenso. Se arrastró agazapado entre el barro y el alambre de espino para recuperar la munición de los caídos. Llevó a 7 hombres heridos, uno por uno, a la relativa seguridad de un cráter, y luego regresó a su puesto. Mantuvo esa línea. Cuando los refuerzos finalmente lograron abrirse paso, lo encontraron inconsciente por la pérdida de sangre, rodeado por la evidencia de su resistencia imposible. Era el único que quedaba luchando. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. La historia era legendaria, el tipo de relato que escuchaban en el entrenamiento básico para inspirarse. Pero aquí estaba la leyenda, en carne y hueso, un anciano tranquilo que reparaba sus camiones. Por sus acciones, continuó el general Wallace, con la mirada fija en Miller. Por su notable valentía e intrepidez, arriesgando su vida más allá del deber, el cabo Arthur Peterson recibió la más alta condecoración al valor de esta nación. El general tocó suavemente la descolorida cinta azul de la chaqueta de Arthur, la medalla de honor. El nombre de la medalla se desvaneció en el silencio con la fuerza de un golpe físico. Miller, Jones y Davis palidecieron visiblemente. Sus rostros eran una mezcla de horror y una vergüenza creciente y desgarradora. No solo habían insultado a un viejo mecánico, sino que se habían burlado de un ícono viviente, un hombre cuyo coraje eclipsaba cualquier cosa que pudieran imaginar. La multitud de espectadores miraba ahora a Arthur con una mezcla de asombro y profundo respeto. El anciano silencioso se había transformado ante sus ojos en un gigante. Finalmente, el general Wallace concentró toda su atención en los 3 soldados. El fuego había regresado a sus ojos, pero ahora era una llama fría y deliberada. No alzó la voz. No le hacía falta. No le hacía falta. La serena intensidad de sus palabras fue más devastadora que cualquier grito. Soldado Miller, soldado Jones, soldado Davis, dijo. Los nombres se desvanecen. Son una desgracia, no solo para el uniforme que visten, sino para la idea misma de lo que ese uniforme se supone que representa. Están ante un hombre que define las palabras valor y sacrificio, y no vieron más que un blanco para sus chistes baratos y patéticos. Miraron a un héroe y solo vieron a un anciano. Miraron sus cicatrices y solo vieron debilidad. Su fracaso de hoy no es de disciplina, sino de carácter. Es un fracaso de espíritu. Dejó las palabras flotando en el aire. Su tiempo como soldados armados de combate ha terminado. Se les informará a sus suboficiales que serán reasignados. Sus nuevas tareas incluirán trapeadores, escobas y mucho tiempo para la reflexión en silencio sobre humildad y respeto. Aprenderán. Luego se volvió hacia Arthur, con la expresión suavizada. Señor Peterson. Señor, en nombre de todos los soldados de este puesto, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Por favor, dígame qué podemos hacer para solucionar esto. Todas las miradas se posaron en Arthur. Miró al general, luego a los 3 jóvenes, que ahora temblaban, con el rostro ceniciento de vergüenza. Bajó la mirada hacia sus propias manos nudosas y llenas de cicatrices, dándoles la vuelta como si las viera por primera vez. Son solo niños, general, dijo Arthur con voz tranquila pero clara. Son jóvenes, llenos de pasión. Aún no han visto lo suficiente como para saber qué buscar. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos aterrorizados de Miller. Ven a un anciano, no lo que el anciano ha visto. Tal vez solo necesitan aprender a mirar con más atención. Mientras Arthur pronunciaba esas palabras,
una última y breve imagen floreció en su memoria. Era joven de nuevo. Apenas 20 años. Sus manos envueltas en vendas ensangrentadas. De pie en una tienda polvorienta, como un general. Un general diferente de una guerra diferente. Prendió la medalla de honor en su sucia chaqueta de campaña. El general lo agarraba firmemente del hombro. «Hijo», el viejo general había dicho, con la voz cargada por la gravedad del momento. «Nunca te avergüences de lo que ha pasado. Estas cicatrices, en tu cuerpo y en tu alma, no son un signo de debilidad. Son un mapa de tu coraje. Nunca olvides lo que estas manos han hecho». Pasaron algunas semanas. El incidente en el parque móvil se convirtió en una advertencia silenciosa. Una leyenda en la base. Fiel a su palabra, el general Wayase instituyó un nuevo bloque obligatorio de instrucción para todo el personal recién llegado. Era una lección de historia, no de batallas famosas, sino de los héroes silenciosos que habían servido en esta misma instalación, un programa diseñado para enseñar humildad y recordar a cada soldado que el respeto no se dictaba por el rango o la edad, sino por el carácter. Los soldados Miller, Jones y Davis no volvieron a aparecer en el parque móvil. Fueron reasignados al servicio de saneamiento de la base, bajo la atenta mirada de un sargento mayor que creía que la humildad se enseñaba mejor con trabajo duro y meticulosa atención al detalle. Una tarde sofocante, Miller estaba a gatas, fregando una mancha de aceite persistente del suelo de hormigón de un estacionamiento para vehículos. Era un trabajo agotador e ingrato. Oyó pasos y levantó la vista para ver a Arthur Peterson pasando, con su vieja lonchera metálica en la mano, camino a casa. Miller se estremeció, esperando una mirada fulminante, una palabra de desprecio o, peor aún, lástima. Se armó de valor y volvió a mirar al suelo, con el rostro ardiendo de vergüenza. Pero los pasos se detuvieron. Sintió una sombra caer sobre él. Volvió a levantar la vista. Arthur estaba allí de pie, mirándolo no con ira, sino con algo indescifrable en sus pálidos ojos azules. Arthur se agachó lentamente, con las articulaciones de la espalda crujiendo, y dejó una botella de agua fría en el suelo junto a Miller. «Hace calor», dijo Arthur, con la misma voz suave y retumbante de siempre. «Mantente hidratado, hijo». Sin decir nada más, Arthur se enderezó y continuó su camino, su silueta enmarcada por un instante en la luz dorada del sol poniente antes de desaparecer de la vista. Miller miró fijamente la botella de agua. Una gota de condensación se deslizaba por su costado como una lágrima. Sintió un nudo en la garganta. En ese pequeño y sencillo gesto de bondad, Arthur le había concedido no la condena que merecía, sino la gracia que tanto necesitaba. La lección estaba aprendida. La historia de Arthur Peterson nos recuerda que los héroes están a nuestro alrededor, a menudo en las formas más modestas. Si te conmovió su historia de valentía y humildad, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias que merecen ser contadas.